Caminando en la oscuridad. Bienvenidos a Caminando en la Oscuridad, su podcast en donde cada semana les ofrecemos dos relatos asociados al horror, a lo paranormal y a lo misterioso. Les invito a que se suscriban al canal, a que den me gusta a este video si es que así fue, y a que recomienden. También a que compren el libro La Última Vela, ya disponible en Amazon. En el episodio inmediato anterior, les conté un relato ocurrido en México hacia finales de los años 70 del siglo pasado. En esta ocasión, será de la misma época, finales de los 70, pero en Estados Unidos. Un caso no resuelto con ingredientes escalofriantes. Vamos a conocerlo. La desaparición de la familia Stewart. Cerca de la Navidad de 1977, la familia Stewart, en el norte de California, sería la protagonista de uno de los misterios más inquietantes de la zona hasta la fecha. La familia Stewart estaba compuesta por Byron, el esposo de 29 años, Mary Elizabeth de 32 años, y sus hijas Jessie Flo de 2 años y Fanny Fun de 1. El 10 de diciembre de 1977, Mary Elizabeth junto con sus 2 hijas subieron a su automóvil, un Opel Station Wagon roja, para ir a hacer algunas compras y también llevaban su televisor para ser reparado. Ellos vivían en la comunidad rural conocida como Honeydew, en el Humboldt County, esto como decía al norte de California, cerca de una zona boscosa en donde además había caminos de tala de madera. Es característico de estos caminos que son de tierra o de grava y difícilmente son utilizados por autos normales en su camino a casa. Según se supo después, Mary Elizabeth tenía planeado hacer los mandados en lugares como Eureka y Fortuna. Eureka es hasta hoy la parte más importante de la región y Fortuna es otro de los pueblos a los que va la gente a hacer el súper. Como ya se dijo, fue a comprar víveres, lavar ropa y reparar el televisor. Byron esperaba a que regresaran antes del anochecer. Sin embargo, Mary Elizabeth y sus hijas nunca volvieron. Lo primero sospechoso fue que el propio Byron no fue quien reportó la desaparición. Fue más bien una amiga de Mary que lo hizo 3 días después. La policía revisó tiendas y talleres, pero nadie recordaba haber visto a Mary o a las niñas. El 19 de enero de 1978, o sea, casi 40 días después, un topógrafo encontró el auto abandonado en un camino de tala que era viejo y muy poco usado. El auto fue encontrado a unos 2 kilómetros de la casa, sobre la carretera principal. Este camino, sí, eventualmente podría haberla llevado a su casa, pero como se mencionó hace un momento, no era la ruta habitual para ir a casa. Cuando la policía revisó el auto, encontraron todos los víveres, la ropa lavada, el televisor ya reparado y el bolso de Mary con $200. Una de las cosas que llamó la atención, además de todo esto, fue que el tanque de gasolina estaba roto. Esto sugería que quizá se habían quedado varadas y, según algunas teorías, habían intentado regresar a casa caminando, pero que debido a las bajas temperaturas no lo habían logrado. Se teorizó incluso que se habían metido a los bosques y se habían perdido. En el lugar no había señales de lucha, sangre ni forcejeo. Parecía que habían hecho las compras y, de regreso a casa, todo se detuvo. Por supuesto que las primeras sospechas cayeron sobre el esposo y hasta hoy sigue siendo el sospechoso principal. Byron tenía reputación de mal temperamento y violencia. Como se dijo, no reportó la desaparición. Después del hecho, se comportó de forma errática, consumía drogas, decía que los aliens se habían llevado a su familia y además constantemente
se metía en peleas. También Byron tuvo problemas legales. Llegó incluso a dispararle al asistente del sheriff y a cometer asaltos, aunque los cargos por el tiroteo fueron retirados. Byron murió en 1996 a los 48 años sin que se le acusara formalmente. Nunca se volvió a casar y no tuvo más hijos. Si la causa de todo fue que el auto se averió, aún queda la interrogante: ¿dónde estaban las mujeres? El terreno era de grava, los bosques densos, y les mencioné hace un momento que una de las teorías es que la mujer y sus hijas se metieron al bosque y fueron vencidas por la noche y el frío. Sin embargo, de ser así, se habrían encontrado los cuerpos, ya que incluso se utilizaron perros de rastreo para encontrarlas, pero evidentemente no hubo éxito. Claro que se han barajado otras posibilidades como un secuestro o haber sido víctimas de algún crimen, estuviera o no involucrado su esposo. Se dijo que también Mary pudo haber estado huyendo de su esposo, pero quedaba la interrogante de por qué dejó el auto así, con la ropa, el televisor y su propio dinero. En 2009 reabrieron el caso con nuevas entrevistas. Se sigue sospechando de un asesinato o algún otro tipo de crimen y buscando posibles sitios de entierro en zonas como Honeydew, Panther Gap o Petrolia. El caso sigue abierto y no ha habido una sola voz en el pueblo que quiera confesar o siquiera que dé una pista nueva. La historia de México está llena de guerras, dioses y presagios. Mucho antes de la llegada de los conquistadores, los mexicas comenzaron a hablar de señales extrañas, luces en el cielo, voces durante la noche, fuego cayendo desde las estrellas. Y entre todos aquellos presagios, existe uno particularmente perturbador: la historia de una mujer que murió y regresó. Una noble mexica que volvió de entre los muertos para advertir la caída de un imperio entero. Pero lo más aterrador es que aquello que anunció terminó ocurriendo. Papantzin. La noche había caído sobre Tenochtitlan. El gran lago permanecía inmóvil. Los templos se elevaban oscuros bajo el cielo y el eco lejano de los tambores ceremoniales aún podía escucharse entre los canales y las calles de piedra. Pero aquella noche algo había cambiado. Los ancianos comenzaron a murmurar que los dioses guardaban silencio. Los sacerdotes hablaban en voz baja sobre señales extrañas en el cielo, y algunos juraban haber escuchado el llanto de una mujer durante la madrugada, caminando entre las sombras de la ciudad. Un llanto triste, desesperado, como si alguien anunciara una gran desgracia, imposible de detener. Sin embargo, nadie imaginaba que el peor presagio estaba por llegar, porque una mujer había muerto. Su nombre era Papantzin. Pertenecía a la nobleza mexica y, según algunas historias, era hermana del gran Tlatoani Moctezuma II. Su muerte provocó tristeza, pero no sospechas. Había sido enterrada como dictaban las costumbres, cubierta con mantas y flores, mientras los sacerdotes pedían a los dioses que la condujeran hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Y ahí debió terminar todo. Pero no terminó, porque días después Papantzin volvió. Dicen que fue durante la madrugada. Un guardia que vigilaba cerca del lugar donde había sido enterrada escuchó un sonido extraño, como si alguien estuviera arañando la tierra. Al principio creyó que era un animal, pero entonces escuchó una voz, débil, lejana, una voz de mujer. ¡Ayúdenme! El hombre sintió que la sangre se le helaba. Se acercó lentamente al sepulcro y entonces lo vio. La tierra removiéndose sola, piedras cayendo y una mano emergiendo desde debajo del suelo. El guardia retrocedió horrorizado, mientras aquella figura salía lentamente de su propia tumba, cubierta de tierra, pálida, con los ojos hundidos. Era Papantzin,
o al menos algo que llevaba su rostro. El hombre quiso correr, pero las piernas dejaron de responderle. Papansin levantó la mirada y habló. Debo ver a Moctezuma. Dicen que nadie quería acercarse a ella. Algunos sacerdotes aseguraban que era un demonio. Otros creían que se trataba de un castigo enviado por los dioses, porque los muertos no debían regresar. Nunca. Pero Papansin insistió una y otra vez. Debo hablar con Moctezuma. Finalmente el mensaje llegó al palacio. Y aunque el Tlatoani dudó, aceptó escucharla. Quizá porque en aquellos días los presagios ya habían comenzado. Extrañas luces aparecían en el cielo, el fuego consumía templos sin explicación, y el miedo comenzaba a extenderse entre el pueblo mexica. Cuando Papansin entró al recinto, el silencio fue absoluto. Los nobles apartaron la mirada, los sacerdotes comenzaron a rezar. Y Moctezuma observó a aquella mujer que había sido enterrada días atrás. Dicen que tenía la piel fría, que hablaba lentamente, como si su voz viniera desde muy lejos. Entonces empezó un relato de lo que, según ella, había visto después de morir. Dijo que había recorrido un lugar oscuro y silencioso, un sitio donde no existía el tiempo, y que ahí le mostraron el futuro. Papansin habló de enormes montañas flotando sobre el agua, casas gigantes moviéndose sobre el mar, y hombres desconocidos cubiertos de metal, con rostros pálidos y armas capaces de destruir ejércitos enteros. Hombres que venían hacia Tenochtitlan, hombres que traerían muerte, destrucción y el fin del imperio mexica. El salón quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar, porque incluso Moctezuma sintió miedo. Con el paso de los días, la historia comenzó a extenderse por toda la ciudad. La mujer que volvió de la muerte había anunciado el final. Y entonces ocurrieron más señales. Cometas cruzando el cielo, aguas agitándose sin motivo, voces llorando durante la noche. Algunos comenzaron a creer que los dioses habían abandonado a los mexicas. Y tiempo después, las profecías parecieron cumplirse. Desde las costas comenzaron a llegar noticias imposibles. Enormes embarcaciones habían aparecido sobre el mar, y de ellas descendían hombres extraños, encabezados por Hernán Cortés. Hombres vestidos de metal, exactamente como Papansin había descrito. Hasta el día de hoy nadie sabe qué ocurrió realmente. Algunos creen que la historia fue inventada después de la conquista para explicar la caída del imperio mexica. Otros aseguran que Papansin jamás murió realmente, pero también existen quienes afirman algo mucho más aterrador: que aquella mujer sí cruzó el umbral de la muerte y que volvió, porque algo quería advertirle a la humanidad, que incluso los imperios más poderosos pueden desaparecer, y quizá, solo quizá, los muertos a veces regresan cuando el final está cerca. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Caminando en la Oscuridad. Recuerden que nuestro libro La Última Vela ya está a la venta en Amazon. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.